Son los principales titulares a esta hora de la mañana. Estamos en contacto a esta hora con Jaime Barrientos, el abogado Jaime Barrientos, abogado, ¿cierto?, de la empresa constructora San Sebastián, que está llevando a Puduje a la Contraloría. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, Jaime, buenos días. Muy buenos días, Jorge, gusto saludarte. Está pidiendo, bueno, contextualizamos a nuestra audiencia, ¿cierto? Tenemos al ministro Puduje que está llevando a cabo o ha anunciado llevar a cabo, ¿cierto?, una especie de demolición de casa, ¿cierto?, en el sector del Olivar. Esto afecta en forma directa no solamente a la familia, sino a dos empresas, la empresa gestora, ¿cierto?, y también a la empresa constructora, que es la que tú representas, ¿cierto, Jaime?, que es la empresa constructora San Sebastián. Y tú entregaste un documento, el cual nos has hecho llegar también a nosotros, ¿cierto? Nuestro equipo de redacción lo va a publicar hoy día entero, y queremos conocer el contenido de esta petición que tú haces a la Contraloría, que pides que se declare la inhabilidad del ministro Puduje. Cuéntanos de qué se trata. Sí, efectivamente, Jorge, es muy grave que el ministro Puduje, antes de asumir el cargo, manifestó su opinión, su parecer técnico, a través de dos plataformas, diría yo, o en dos roles distintos al de ministro. Primero, como consultor de una sociedad a la que él pertenecía o pertenece, denominada Atisba, y que hoy, hasta donde entendemos, según la información proporcionada por ellos mismos, es dirigida por su mujer. En este rol, él hizo un juicio muy crítico al proceso de reconstrucción en Viña del Mar, que uno puede compartir o no, Jorge, pero lo cierto es que él tomó posición mucho antes de asumir la alta dignidad de la que hoy día está investido. Por otra parte, él, en su rol de, no sé, colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, visitó el sector del Olivar en más de una oportunidad, y en cada una de esas visitas, él hizo una crítica muy severa, no solamente al proceso de reconstrucción, sino que también a las obras en sí. Y eso evidentemente lo inhabilita para luego, en su rol de ministro de Estado, tomar decisiones que vienen en definitiva a ratificar aquello que dijo como privado. Aquí hay una infracción al principio de probidad desde nuestra perspectiva muy claro, muy evidente, porque cuando un privado conoce de un determinado proyecto, toma posición, emite opinión, una opinión tan crítica además, luego no puede, en su rol de autoridad pública, investido de potestad, ratificar esos criterios y obtener beneficios ya sea directos o indirectos. Y ojo, Jorge, aquí no me estoy refiriendo a una cuestión económica, sino que a un beneficio, por ejemplo, reputacional. Evidentemente, si él como consultor dio una opinión, luego como ministro al refrendarla, su consultora se ve beneficiada. Y exactamente, porque también, interesante, sí. Jaime, estamos con Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián. No se conocía este punto, solamente se conocían dichos del ministro Puduje, pero no se conocía que justamente en su calidad de director y socio de Atisba, él había elaborado diversos informes técnicos sobre los avances de la reconstrucción. O sea, él tenía este rol, porque antes de ser ministro, 6 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 6 para las 9, y ahí retomamos el contacto con el abogado Jaime Barrientos. ¿Cómo está, Jaime? Ahora sí, retomamos la información. Sí. Contextualicemos nuevamente a nuestra audiencia, ¿cierto? Estamos con Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, empresa constructora que está encargada, ¿cierto?, de construir las casas en el sector del Olivar, estas casas de la reconstrucción del mega incendio, casas que quiere derrumbar, que quiere destruir, ¿cierto?, Iván Puduje, porque dice que están cierto, mal construidas, mal terminadas. ¿Qué hace la constructora? La constructora acude ahora directamente a la Contraloría para que declare la inhabilidad de Puduje. Ahí estábamos. ¿Y por qué? Porque el abogado nos estaba contando que antes de asumir como ministro, el propio Iván Puduje, esta vez como empresario, ¿cierto?, como consultor de su empresa Atisba, ya había elaborado informes técnicos y de avance respecto a ese proceso de reconstrucción en Viña del Mar. Bueno, lo que buscan ustedes directamente en la Contraloría es la inhabilidad de Puduje. ¿Qué puede pasarle a Puduje con esta presentación de usted en la Contraloría, Jaime? Lo que ocurre, Jorge, es que es muy grave que el ministro Puduje no se haya inhabilitado ni haya declarado este interés o este conflicto de interés al momento de asumir.
porque Exacto. él hoy día está operando como una especie de juez en este proceso. De hecho, la subsecretaria de Vivienda, que es una dependiente jerárquica de él, es la que en definitiva resuelve todos los recursos administrativos, lo mismo que el Seremi de Vivienda. Y cuando el ministro, en su rol de consultor, que aclaro, es lícita, él antes de asumir como ministro ciertamente que tenía toda la libertad para desempeñarse en el rol que estimase pertinente. Luego, como colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, también emitió opiniones respecto a este proceso, tomó posición, y eso es lo relevante, el haber tomado posición, el haber anticipado un juicio respecto de la constructora antes de asumir como ministro, ciertamente que lo inhabilita. Hay principios muy claros en derecho administrativo que determinan en definitiva que aquella autoridad que haya tenido una vinculación en un rol privado antes de aproximarse al mismo tema como autoridad debe inhibirse de conocer cualquier proceso en el que tenga participación. Eso el ministro no lo hizo. En este caso de la Contraloría, ¿cuánto crees tú que se demorará en responder? Porque aquí hay dos puntos que a mí me llaman profundamente la atención y yo creo que también a la opinión pública. Porque por una parte tenemos, ¿cierto?, a ustedes como empresa constructora que ahora hablan de esta inhabilidad que tendría Iván Poduje, ¿cierto?, como ministro, pero también está esta querella presentada por Social Arquitectura en contra del ministro. Y ni la Contraloría se ha pronunciado, esperamos que ahora se pronuncie con lo que ustedes han presentado, ni tampoco la justicia ha dado su opinión, ¿cierto?, al respecto. Entonces, pareciera que el ministro actúa con libre albedrío, ahí hace lo que quiere. Estos procesos efectivamente, Jorge, son más lentos de lo que a uno le gustaría, pero hay que tener paciencia. Finalmente las instituciones en nuestro país funcionan, no tengo ninguna duda que más temprano que tarde se aplicará la norma vigente y el ministro tendrá no solamente que abstenerse de continuar conociendo este proceso, sino que también los tribunales de justicia y la Contraloría ordenarán que se cumpla la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando eventualmente se detecta una falla en un proceso como este, en un proyecto como este, debe primeramente ponerse un informe en conocimiento de la constructora y solo ante la negativa de este, en orden a corregir los defectos que eventualmente hayan sido detectados, puede iniciar los procesos que el ministro a los que ya ha dado inicio. Es muy relevante esto, porque en realidad el ministro Poduje, y es grave lo que ha ocurrido, el ministro ha actuado no solamente con infracción a la ley, sino que lo que es peor, por sobre la ley. Pareciera ser que no hay conciencia de que toda autoridad está sujeta al principio de juridicidad, al principio de legalidad, y que en un Estado de Derecho, por mucha autoridad que se tenga, por mucha potestad de la que se esté investido, igualmente hay sujeción a estos principios. El ministro pareciera creer que está, como digo, por sobre esta institucionalidad y ha actuado con total prescindencia, incluso de las opiniones técnicas que sus propios abogados le han impartido, que le han ofrecido. Hay un oficio muy decidor que refleja esto de manera muy nítida. Hay un oficio en el que el abogado del Serviu le representa al ministro la duda, al menos, respecto de las facultades que éste tiene para iniciar un proceso de demolición. Tanto es así que, hasta donde sabemos, ese oficio que se dirigió al DOM de Viña del Mar no ha tenido respuesta a la fecha, y tanto es así que la demolición anunciada por el ministro con tanta parafernalia todavía no se ha iniciado. Hubo tan solo un desarme de 4 viviendas, usó el ministro, a nuestro entender, un subterfugio. Un tema sumamente comunicacional. Me tocó, yo estuve presente, personalmente fui ese día cuando anunciaron prácticamente iban a entrar con maquinaria y hubo un desarme. Ha sido todo un movimiento comunicacional justamente del ministro Poduje. Ahora, lo que preocupa, Jaime, son las familias. ¿Cuál es la situación hoy día de las casas? Porque todo este tiempo que está pasando se está perdiendo. Primero, no hay demolición. Segundo, tampoco se avanza en la construcción. Entonces, esto está parado. O sea, en el fondo, desde que asumió Poduje, en vez de avanzar con la reconstrucción, la paralizó, ¿o no? La paralizó de facto, como decía, actuó por sobre la ley y
hoy día los contratos están vigentes. Eso hay que decirlo con mucha claridad, Jorge. Los contratos entre el serbio y la constructora, entre la entidad patrocinante, los vecinos y la constructora están vigentes, no se le ha puesto término, no hemos sido notificados de ninguna resolución en tal sentido, y en consecuencia los efectos de dichos contratos se producen, están de facto, como tú bien señalas, suspendidos por una resolución de dudosa legalidad que está hoy día impugnada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en consecuencia creo yo lo que aquí procede es que impere el derecho, por una parte, y también algo muy relevante en toda democracia, y es poder abrir una mesa de trabajo, un diálogo entre las partes y el ministro. A mí me ha sorprendido, me ha llamado la atención, me da mucha tristeza que el ministro Poduje, alejándose de la doctrina del gobierno, se niegue a conversar. Es muy grave que un ministro se niegue y rechace toda posibilidad en orden a recibir a las partes que están involucradas en este proceso. Esa contumacia finalmente está perjudicando, como tú bien lo señalas, a los vecinos que están viendo retrasadas por responsabilidad exclusiva del ministro Poduje las obras en el Olivar. Claro, porque esto hoy día, y es muy importante, ¿cierto?, en nuestra audiencia, nosotros hemos sido bastante críticos con la reconstrucción en todo su ámbito. Aquí no se trata ni de atacar a Poduje, ni de defender a Poduje, ni atacar a Monte. Nosotros como medio fuimos muy duros con el ministro Monte, con el exministro, ¿cierto?, cuando calificamos esta reconstrucción como la reconstrucción de papel, ¿cierto?, porque simplemente a la gente se le entregaba subsidio. Costó partir la reconstrucción. Y cuando uno ve el avance de lo que había logrado justamente ustedes como constructora, ve las casas, claro, efectivamente, uno dice, pucha, esto estaba avanzando, pero hoy día está en un statu quo que nos deja bastante preocupados, porque no olvidemos que Poduje, hace 3 meses atrás, él prometió y dijo, en 15 meses voy a tener la reconstrucción en Viña terminada. O sea, ya le quedan 12. Y no se está construyendo nada en el Olivar, ¿cierto? No se está construyendo nada, no hay avance alguno, los contratos, como te digo, están vigentes. No hay diálogo, no hay conversaciones, que es lo que debió haber ocurrido. Yo quiero, Jorge, bueno, tú lo sabes, yo quiero que este gobierno le vaya bien. Bueno, usted me encantaría que el ministro Poduje también le vaya bien. Como buen abogado, pero de derecha, pero no tiene nada que ver en esta pasada, porque usted está defendiendo una causa, ¿cierto? Efectivamente. Aquí lo que quiero decir es que para nosotros esta es una defensa técnica, no política. Y lo lamentable es que el ministro, en sus actuaciones, creo yo que ha instrumentalizado políticamente la reconstrucción del Olivar, porque la usó como un tema de campaña y luego quedó casado por sus afirmaciones, por su crítica de campaña, ahora como ministro. Y creo yo que lo engrandecería echar un pie atrás, revisar los antecedentes nuevamente, sentarse con las partes. De esa conversación pueden surgir acuerdos o no, pero lo relevante es poder avanzar, y para ello el paso número 1, a mi juicio, es conversar. Yo quiero contarte algo que fíjate que es una primicia, Jorge, para pura noticia. Revisando los antecedentes, nos encontramos con una conversación entre el representante o importador de los paneles Fastwork y nuestro cliente. Porque el ministro, curiosamente, prestó oídos a una denuncia que hizo el importador de los paneles de hormigón prefabricados Fastwork ante el gobierno anterior, que hizo lo correcto, revisó los antecedentes y concluyó que no había ninguna irregularidad. Luego este mismo señor fue ante el ministro Poduje antes de asumir el cargo, le hizo la misma denuncia, y el ministro Poduje, en lugar de informarse, hizo suya esa denuncia de un particular, la llevó a tribunales incluso, y provocó este quiebre en el que hoy día se encuentra el proceso. ¿Y qué es lo que dicen estos mensajes? El representante de los paneles Fastwork en Chile no tenía stock, tanto así que a Constructora San Sebastián le había vendido y entregado material, paneles de hormigón prefabricados Fastwork, y atendido que había también vendido a terceros, le solicitó por escrito, tenemos la prueba documental de lo que estoy diciendo, le solicitó por escrito que le devolvieran paneles que ya habían entregado para entregarlos a este tercer cliente
los que serían luego repuestos al llegar una nueva importación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que este señor, que armó un verdadero escándalo porque mi cliente recurrió a otro proveedor, no contó que en realidad él no tenía stock suficiente para suministrar de estos paneles al proyecto del Olivar. Y esa es la razón por la cual Constructora San Sebastián diligentemente busca y contrata con otro proveedor. Exacto. Entonces, esto, el ministro, supongo yo que si lo hubiese sabido, si se hubiese tomado el tiempo para escuchar con diligencia, para detenerse un momento, hacer una pausa, no actuar precipitadamente, que metemos una conducta que él reitera, habría podido conocer estos antecedentes tan relevantes que yo ahora te estoy comentando y que ciertamente cambian toda la perspectiva de la denuncia que él ha hecho. Entonces es muy grave que un ministro de Estado, primero, haya tomado posición antes de asumir como ministro y luego, como ministro, refrende esa opinión que tomó como privado, como consultor y como activista en una campaña presidencial. Es muy grave que luego, investido de esta altísima dignidad, haya descalificado con epítetos inaceptables para un ministro de Estado a una constructora que tiene 20 años de trayectoria, 40.000 soluciones habitacionales construidas. Y es muy grave además que el ministro haya recogido una denuncia de un particular en contra de otro privado sin recabar los antecedentes suficientes. Porque yo me imagino que si el ministro Poduje hubiese tenido en su poder estos antecedentes que yo ahora comento contigo, se habría abstenido de emitir opiniones tan fuertes en contra de un privado que lo único que hizo es cumplir diligentemente un contrato. Exactamente, porque claro, lo que hace el ministro y lo que tú relatas muy bien, y te agradezco esta exclusiva que tú nos estás dando, ¿cierto, Jaime? En el fondo lo que hace el ministro se hace parte de un enredo comercial, de un lío de comerciales. Lo que hace la constructora cuando no encuentra que su proveedor habitual tiene los paneles, ¿qué hace? Va a otro proveedor a comprar los paneles. ¿Es cierto? Claro, exacto. Y aquí la herida de este proveedor, que en el fondo no es que no lo quisieron comprar, sino que no tenía stock de paneles, ¿cierto? Es lo que empieza a provocar. Bueno, el ministro como que acostumbra muchas veces a funcionar en base a rumores. A él le gusta el rumor, le gusta ensuciar, ¿cierto? Con ciertas consignas no claras. Y claro, lo que pasa es que acá en Viña del Mar ha llegado bastante lejos, porque estamos hablando, él le ha hecho un daño muy grande no solamente a la gente no se ha dado cuenta y mucha gente lo sale a defender porque el ministro les promete cosas, ¿cierto? Se ve un hombre en terreno, en la encuesta la gente lo quiere mucho, pero en lo concreto, Poduje no ha hecho nada en la reconstrucción en estos 100 días en Viña del Mar. Él prometió sacar las inhabilidades. ¿Te acuerdas cuando habla de sacar las inhabilidades? No ha sacado ninguna inhabilidad. Poduje no ha avanzado absolutamente en nada, sino que paralizó de facto la reconstrucción en Viña del Mar. Han pasado ya 100 días desde que asumió el ministro. Y yo creo que ha hecho algo mucho más grave, Jorge. Perdona que te interrumpí. ¿Sí? Ha hecho algo mucho más grave. Déjame pedirte que lo agregues y que lo incorpores a tu análisis tan profundo como siempre, tan sesudo, tan completo. Fíjate que durante 30 años la infraestructura en Chile se pudo desarrollar por un consenso entre el sector público y privado fundado en una gran premisa, que es el cumplimiento de los contratos y la observancia estricta de la ley. El ministro Poduje dinamitó, pulverizó esa confianza que existía entre el sector público y privado, y yo te garantizo que ninguna empresa constructora seria se atreve a contratar hoy con el Ministerio de Vivienda, porque saben que estamos ante un ministro que actúa por sobre la ley y que es voluble en sus juicios. Sí, a mí lo que más me llama la atención, estamos con Jaime Barriento, abogado, ¿cierto?, de la constructora San Sebastián. Yo lo conversaba también con Erika Mayra, ¿cierto?, de la empresa social Arquitectura. Y yo le preguntaba a Erika si habían sido notificados de algo por parte del ministerio. No, y nada. No hay notificaciones, no hay una no, porque en el fondo, si yo estoy prestándole servicio al ministerio, ¿cierto? Tengo una empresa constructora, ¿cierto? Y me equivoqué, hice algo mal, tengo que ser notificado y tengo que tener la oportunidad para repararlo, porque eso está con lo que tú dices, los contratos. Y lo que hizo justamente el ministro, que queda revelado,
es que no respeta los contratos. Y al no respetar los contratos, como tú muy bien dices, después de 30 años de historia de cómo se ha ido construyendo la relación público-privada para el desarrollo habitacional de nuestro país, se rompe. Y es lo que queda. Y por eso a mí me produce tanto la atención. Hay mucha gente que le tiene miedo a Produje. Le tienen temor por el tema comunicacional, por lo arrasador. Sobre todo cuando aparecieron los primeros informes, a nosotros como medio nos costó mucho encontrar expertos, ¿cierto? Arquitectos, ingenieros, ¿cierto? Que nos dieran su opinión técnica con respecto al primer informe que conocimos, ¿cierto? Con respecto a la demolición, cuando nosotros nos llama la atención, en ninguna parte aparecía la palabra demolición, en ninguna parte decía que había que demoler, que en todas partes, y entendíamos sin ser expertos, digamos, en infraestructura, que había que reparar. Y él, muy, muy astuto comunicacionalmente, lo que hace el ministro Produje, dice, nosotros no vamos a entregar viviendas falladas. Pero si no se trata de entregar viviendas falladas. Entonces yo creo que ahí hay un manejo. Bueno, Jaime, esperamos un pronunciamiento pronto en la Contraloría. Yo creo que aquí es clave instancia que puede dejar que la Contraloría puede inhabilitar al ministro o lo puede empoderar aún más. Que recordemos que el ministro puede quedar más empoderado posteriormente después de este tema, ¿no? Mira, sería muy curioso, yo creo. Es muy improbable, Jorge, que toda nuestra institucionalidad falle. Tenemos una institucionalidad muy fuerte en Chile, construida durante décadas, y mi apreciación, obviamente que no puedo asegurar un resultado, pero mi apreciación es que vamos a tener finalmente pronunciamientos tanto de la Contraloría como de los tribunales favorables, no a la constructora, no a la entidad patrocinante, sino que un pronunciamiento favorable a la institucionalidad, al Estado de Derecho, en el que el Estado y los particulares respetan los contratos que han suscrito, los observan, y son finalmente los tribunales, a través de procesos establecidos previamente, con jueces imparciales, los que fallan las controversias. No un ministro que, habiendo dado opiniones, tomado posición antes de asumir el cargo, luego investido de esta alta dignidad, viene en definitiva a refrendar esas opiniones que previamente ya había adoptado en otro rol. Justamente, yo creo que de eso se trata, Jaime. Aquí no se trata ni de defender a la constructora, bueno, es su rol, defender a la constructora, por supuesto, no, el rol de los medios y lo que miramos es que se respete el Estado de Derecho. Y yo creo que aquí no se está respetando. Jaime, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Estamos en línea. Gracias a ti, Jorge, que estés bien, buena jornada. Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, ¿cierto? Enfrentando este tema. El hombre que nos prometió la reconstrucción en 15 meses, lleva 100 días y paralizó de facto la reconstrucción en Viña del Mar. ¿Cuánto hemos sufrido con nuestro mega incendio? ¿Cuánto se han usado nuestras casas? Ojalá que la justicia